Hola a todos, acá estoy transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Soy el doctor Andrés Tobilla y bueno, pues estamos aquí en esta charla dominical acostumbrada, este, pues hablando ahora en esta serie sobre recuperación de la adicción, que no nada más de adicción, sino de recuperación de la adicción, acerca de la aceptación, que digamos que es algo de lo primero que hay que hacer cuando se inicia un proceso de recuperación. Eh, Siempre es bueno pensar que hay que aceptar las circunstancias actuales, lo que vivimos en el día a día y también aceptarnos a nosotros mismos y a la gente que tenemos cerca, ¿verdad? Para que así podamos avanzar por la vida con mayor serenidad. Es cierto que cuando se padece una adicción, pues uno tiene que aceptar que hay cierta impotencia, ¿verdad?, ante determinado comportamiento compulsivo y en esa medida tenemos que, pues, admitir, en primer lugar, que se tiene una enfermedad crónica, progresiva y que puede ser mortal si no se atiende a tiempo. Entonces, bueno, los grupos de 12 pasos, de todas las confraternidades que son así, de 12 pasos, pues lo primero que hacen es admitir la impotencia ante la adicción, ¿sí? Son grupos que están diseñados justamente para enfrentar los problemas de adicción. Eh, esta recuperación, ¿verdad? Pues sí viene a ser un constructo clave que impulsa, ¿verdad? Una cierta transformación subjetiva y esto, vamos, tiene sustento en que hay una esperanza frente a un determinado estigma de ser adicto y esto también está relacionado con una fuerza de autodeterminación y digamos la meta de tener una vida significativa. Normalmente, ¿verdad? Se pretende que en el caso de las adicciones, de la recuperación de las adicciones, pues el proceso de recuperación se inicie con la abstinencia, aunque muchas personas dicen que puede ser aceptable que al menos se lograra la reducción del daño, como lo propone Bartram. La dependencia compulsiva de sustancias y conductas, pues sí, está en el núcleo, ¿verdad?, de toda adicción y propiamente pues es lo que la define, ¿verdad? Hay una dependencia compulsiva con respecto al uso de sustancias y también de otras actividades, ¿no? Por ejemplo, puede haber adicciones sustitutivas. Las personas que dejan las drogas pueden en un momento dado iniciar una adicción por apostar compulsivamente, por el sexo compulsivo, por gastar compulsivamente y otro tipo de comportamientos obseso-compulsivos que pueden llegar a ser muy desagradables y muy dañinos para las personas que los padecen y para las personas que están cerca de ellas, ¿sí? Entonces, pues esto, pues hay que aceptarlo. Ahora sí cabe la pregunta, ¿no? O sea, somos los seres humanos obseso-compulsivos por naturaleza, es decir, todos estamos de alguna manera sometidos por los rituales, todos tenemos esa sensación subjetiva de vacío que nos impulsa a llenarla con comportamientos compulsivos. Sí me parece que vale la pena hacerse esa pregunta porque si lo aceptáramos así, como parte de de la condición humana, entonces tendríamos que cuestionarnos, bueno, ¿cuál situación obseso-compulsiva o cuál, digamos, adicción en apariencia podría ser la menos dañina, ¿sí? Porque hay siempre muchas situaciones, pues, a aceptar que puede ser demasiado dolorosa. Y sí es cierto que los seres humanos pues estamos, en una situación en donde a lo mejor estamos creyendo que venimos a esta vida a sufrir. A mí me parece que no es así, ¿verdad? O sea, sí es cierto que hay una cuota de sufrimiento que a lo mejor tenemos o no que pagar,
pero también hay una gran ganancia en momentos felices, en momentos de gratitud con la vida y con las personas que nos hacen el bien, que no podemos soslayar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que preferimos? ¿El dolor o el placer? Pero el verdadero placer, ¿no? O sea, no el placer patológico, como podría llamarse también, y le dicen luego por ahí, el goce, ¿no? El goce relacionado con la psicopatología. Entonces, todo esto, bueno, pues sí viene a implicar una reflexión que tenemos que tener acerca de nosotros mismos, llegar a un conocimiento de nosotros mismos, sobre todo cuando nos embarcamos en un proceso psicoterapéutico, pues puede llegar a ser muy útil, ¿verdad? Para obtener aceptación. Si te conoces, te aceptas. Esto es algo que definitivamente tenemos que tenerlo muy en mente. Y si nos aceptamos, pues podemos en un momento dado no estar tan obsesionados, y si no estamos tan obsesionados, podemos dirigir nuestros pensamientos a situaciones más creativas, más constructivas, y bueno, pues allí me parece que tendríamos que ponernos a pensar con mucho detenimiento porque nos conviene salirnos de la obsesión. Y salirnos de la obsesión se inicia por un proceso de aceptación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Tiene como provecho la aceptación. Yo ya lo decía en alguna sesión pasada. Por ejemplo, es un antídoto contra la soberbia y la negación. Es una herramienta espiritual de la mayor utilidad. Y a esto hay que agregar que, bueno, ya no vamos a ser tan envidiosones, la felicidad, los estados de felicidad van a permanecer con mayor estabilidad, vamos a ser personas que tengamos un mejor sentido del humor, una mayor creatividad, que encontremos nuevas soluciones a viejos problemas que hemos tenido. Es decir, aceptar nuestra condición obseso-compulsiva cuando tenemos un problema de adicción nos permite encontrar nuevas soluciones a ese viejo problema que era pues que no podíamos parar nuestro consumo. Tendemos a ser menos agresivos con las personas, ya no odiamos tanto, podemos amar incondicionalmente, el vacío existencial, bueno, pues ya es una condición en donde nos podemos pensar como personas en plenitud, ¿sí? O sea, adquirir un estado de plenitud. Y en ese sentido, bueno, hay que retomar este concepto de felicidad, ¿no? Ese concepto de felicidad que tiene que ver con un estado de plenitud que puede de alguna manera ser intermitente, pero que nos produce un estado de ánimo, vamos a decir, bien nivelado, gozoso, en el cual sentimos, vamos, un disfrute por vivir que es constante, ¿sí? Y que no nos estamos de alguna manera cuestionando con respecto a los errores del pasado o con respecto a nuestro propio conocimiento de nosotros mismos el día de hoy, o no nos estamos haciendo autorreproches, vamos, estamos saliendo de una condición depresiva. Es decir, tener mayores estados de felicidad, con mayor constancia, o sea, estados constantes de felicidad, nos produce una situación totalmente opuesta a la depresión. Y bueno, por allí en alguno de los textos de Narcóticos Anónimos se dice, cuando aceptamos nuestra adicción, sentimos un profundo cambio interno que se acentúa por una creciente sensación de esperanza. Entonces, bueno, tenemos que pensarnos como personas felices, íntegras, plenas, y aceptarnos así, aceptarnos como personas íntegras, felices, plenas, ¿sí? En este sentido, la aceptación no nada más va en el sentido de algo negativo, ¿sí? Sino la aceptación también puede ir digamos, desde la perspectiva de lo positivo, o sea, me acepto como una persona capaz de ser feliz en un proceso de recuperación. Entonces, cabe pensarlo así, porque muchas veces, bueno, las personas en recuperación o en una pretendida recuperación se asumen como personas fallidas,
como personas que tienen proyectos que no se realizaron, como personas que han hecho mucho daño, como personas que no son capaces de relacionarse bien, como personas que de alguna manera todo dañan, etcétera. Y ese es el discurso que muchas veces se presenta en los grupos de autoayuda. Y eso, pues la verdad, no debería de ir tanto, ¿no? También deberíamos de hablar positivamente de nosotros mismos desde un principio, es decir, me acepto, pero también me acepto como persona capaz de ser feliz. Y bueno, pues esto podría tender a que nos convirtiéramos en personas que tendemos a desarrollar una vida con riqueza espiritual, es decir, que claro, va a tener como punto de partida un despertar espiritual en donde vamos a poner aquella energía, aquella gran cantidad de energía autodestructiva que teníamos, la vamos a cambiar porque esa ya se la depositamos al cuidado de un poder superior y bueno, esta energía autodestructiva se convierte en una energía que nos construye, que nos desarrolla, que nos permite trascender. Vamos a poner que dentro del cúmulo de factores a aceptar para la recuperación, pues sí existe la necesidad de tener esta vida espiritual. Y esta vida espiritual comienza justamente por tener un buen concepto de nosotros mismos de manera constante. Pensemos, ¿aceptamos el día de hoy que podemos ser felices? A mí me parece que esa es una pregunta que uno se tiene que hacer el día de hoy. Por ejemplo, al finalizar el día, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué momentos del día me sentí feliz? ¿En qué momentos del día me sentí pleno? ¿En qué momentos del día me sentí íntegro? ¿Sí? O sea, cuestionémoslo el día de hoy, o sea, por la noche, a ver, tuve la capacidad de sentirme feliz, tuve la capacidad de sentirme agradecido, y eso, bueno, nos va a dar una mejor calidad de vida, al final de cuentas, que si nos mantenemos rumiando pensamientos negativos, situaciones de fracaso, situaciones de resentimiento, situaciones de enojo, que no nos llevan realmente a mucho, ¿verdad? Entonces, cambiemos un poquito esa manera de pensar. Esto necesariamente tiene que ver con una estrategia decidida que podamos tener de parar de tajo los pensamientos negativos y aceptar que somos personas que tenemos esa cualidad, ¿sí? O sea que los humanos no estamos nada más hechos para sentirnos perseguidos, acosados, infelices, en estado de sufrimiento, etcétera, sino que también, vamos, en su mayor parte somos personas que estamos construidas para ser felices y proyectar esta felicidad a las personas, a las demás personas, sobre todo a las personas que queremos. Entonces, no nos produzcamos sufrimiento, produzcámonos felicidad el día de hoy a través de la aceptación que podemos tener de nosotros mismos. Y pues bueno, yo creo que por acá le voy a dejar. Yo sí les sugiero que el día de hoy se cuestionen así muy profundamente si han vivido situaciones de felicidad y se van a dar cuenta de que sí, que en efecto están en esa capacidad y valdría la pena, además de pensar en esto, en las situaciones de felicidad que vivimos el día de hoy, pues también ponerles un poco de gratitud, ¿no? Tener esa sensación de gratitud hacia los momentos felices que hemos vivido hoy. Pues les agradezco que me hayan escuchado y vamos a seguir por aquí hablando de la aceptación en la recuperación de la adicción y los invito el próximo miércoles justamente para una charla más. Les agradezco que anden por aquí y bueno, algo más será revelado. Muchas gracias.